Buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Gracias a todos poderosos por permitirnos, una vez más, estar compartiendo con ustedes y su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para cada uno de nuestros seguidores que hacen contactos con nosotros. Inmediatamente salimos al aire. Gracias por disponer de su tan valioso tiempo para con nosotros. Muchas gracias. El país en blanco, el país en blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, dándoles inicio a su programa El País en Blanco de hoy, 10 de septiembre del año 2025, avanzando rápidamente este año y con un día cargados con muchas informaciones como de costumbre aquí en su programa El País en Blanco. Y traemos temas muy importantes que tenemos que analizar en el día de hoy, temas tan importantes como lo que es la designación de Miriam Germán en el Consejo de la Refidonza por parte del presidente Luis Abinader. Igualmente, otro tema importante que es el desastre de la educación, encabezado con Ángel Hernández, donde ahí vemos que este desastre de robo y la mala administración llegó directamente al presidente Luis Abinader y no hizo absolutamente nada. También otro tema que no podemos dejar de analizar ya ha sido esta situación del PRM, que dice que en la actualidad estamos mucho mejor que en el año 2020. Eso es algo preocupante, que tengamos que estar escuchando este tipo de situación. Entonces, analizando estos importantes temas, al igual que el decreto 517-2025, el presidente Luis Abinader, donde le da facultad a las sedes para que puedan comprar y hacer toda la diablura que quieran hacer, ya con un decreto como si estuviéramos en un estado de emergencia, ya que decretó de emergencia al sector eléctrico nacional. Entonces, vamos con el principal tema, y ha sido estas declaraciones que diera el ministro de Educación, Ángel Hernández, el pasado sábado en su programa de El Sol de los Sábados, donde Ángel Hernández ahí manifestó una cantidad de declaraciones que llenan de preocupación a todo el pueblo dominicano por la situación de que dice Ángel Hernández que cuando él llegó al Ministerio de Educación había una cantidad de barbaridades, pudiéramos decir, y que él mandó a hacer un estudio para que esto fuera aclarado. Entonces el mismo Ángel Hernández ha declarado que encontró todo este desastre y que hizo estudios muy bien hechos, y esos estudios él se lo entrega directamente al presidente Luis Abinader y a Milagro Ortiz Bosch. Le entrega el estudio. Es algo preocupante porque con el desastre que según Ángel Hernández encontró en el Ministerio de Educación,
era para que el presidente Luis Abinader de una vez ordenara las investigaciones de este desastre y de este robo en el Ministerio de Educación, que según Ángel Hernández, el presidente Luis Abinader ni siquiera le prestó atención y se hizo de la vista gorda, igualmente que Milagro Ortiz. Y eso es preocupante porque eso nos da a entender de que la corrupción llegó directamente hasta el presidente Luis Abinader y lamentablemente no hizo nada. Ahora han querido crucificar directamente a Ángel Hernández por estas declaraciones que dio, que le echa un cubo de aquello al presidente de la República, y eso es preocupante porque es lo único que está diciendo lo que él hizo. Y a pesar de esta situación que él le manifestó y le entregó todos los medios de prueba del informe al presidente de la República, y este ni siquiera le prestó atención. Esto es una situación que es para que el pueblo se mantenga de pie, porque cómo es posible que al mismo presidente de la República le llegan estos informes, a Milagro Ortiz como directora de ética gubernamental, y también se quedan callados y no le dan seguimiento y archivan esto. Aparentemente, porque como todos sabemos, uno de los hombres que más trabajó por la campaña del presidente Luis Abinader fue Roberto Fulcar. Y todo el mundo sabe esto. Entonces, luego de ese problema de corrupción dejado por Roberto Fulcar, según Ángel Hernández, que el presidente Luis Abinader no le presta atención a las informaciones que le diera Ángel Hernández como nuevo ministro de Educación en ese momento. Entonces ahí es que se desata nuevamente la corrupción administrativa con Ángel Hernández en este Ministerio de Educación. Y eso es preocupante. Los casos de corrupción que tiene este gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, son enormes los casos de corrupciones, pero a sabiendas que no van a salir a la luz pública hasta el 2028, cuando el PRM salga del poder. Cuando el PRM salga del poder, entonces el nuevo partido gobernante va a demostrar de que el PRM es el partido más corrupto que ha dirigido los destinos del país. No va a ser el PLD, va a ser el PRM el más corrupto. Y esto es preocupante por la situación que se han estado dando de funcionario en funcionario, y el presidente nada de esto le importa ni le interesa. Y entonces, con estas declaraciones que diera Ángel Hernández, pone en claro al pueblo dominicano de que el presidente Luis Abinader sí estaba totalmente informado del desastre que había en el sistema educativo. Y esto es una realidad, esto es muy real. Ahora bien, estas declaraciones de Ángel Hernández, que le echan un cubo de aquello y embarra al presidente Luis Abinader, igualmente que a Milagros Ortiz, es algo preocupante, porque con una situación como esta, no es verdad que era para el presidente quedarse tranquilo como que nada sucedió. Entonces, luego de este escándalo que tiene Ángel Hernández con una cantidad de obras que se hicieron en educación, grandes pagos, pero que las obras nunca se hicieron. Esto es preocupante. Este informe que dio a conocer Pedro Jiménez en El Sol de la Mañana, que fue lo que llevó a Ángel Hernández a participar para hacer una aclaratoria en El Sol de los Sábados. Y esto es algo preocupante, donde ahí se ve un informe hecho por ingenieros y peritos totalmente técnicos en la materia, y han demostrado la cantidad de cobros que se hicieron ahí, la cantidad de infraestructura que supuestamente tenían un listado para trabajarla, pero que nunca se trabajaron, pero sí cobraron. Y eso es peligroso, porque eso era encabezado por Ángel Hernández, esa corrupción en el sector educativo. Entonces ahí vemos, se da a entender y se demuestra
que ambos ministros de Educación, tanto Roberto Fulcar como Ángel Hernández, han destruido el sistema educativo dominicano con los robos y la mala administración de los recursos del pueblo, pero por ser directamente el PRM, esto no sale directamente a la acción de la justicia, porque aquí la justicia se hace de la vista gorda y no ve para lo que son los funcionarios del PRM. Entonces, esto es más preocupante de lo que usted se puede imaginar, llegando a un punto de ver que Ángel Hernández, en las declaraciones juradas que hace, oculta inmuebles por más de 30 millones de pesos que lo compró tanto en el Ministerio de Educación. Él aclaró en esa entrevista que hiciera en el gobierno, en el Sol de los Sábados, de que el dinero no lo tomó prestado en los bancos porque él cogió dinero de una supuesta fundación que él tiene a través de su universidad, la UAPA. Entonces, ahí vemos donde él coge una cantidad de millones de pesos y lo transfiere de la fundación a una empresa privada para comprar esta cantidad de terreno. Y esto es preocupante. Entonces al gobierno nada de esto le importa ni le interesa. Entonces, la situación que estamos observando con estas declaraciones de Ángel Hernández, que ha acabado con la misma al presidente Luis Abinader, es algo que queda en la luz pública, algo palpable. Entonces, esto es preocupante, que el ministro Ángel Hernández, igual que Roberto Fulcar, cogieran el sistema educativo dominicano para negociar. Y así lo pudimos ver en la cantidad de millones de pesos que Ángel Hernández desvió del Ministerio de Educación para su universidad privada, supuestamente para preparar a los profesores. Y eso es algo preocupante. Entonces, todas estas diabluras que pasaron en esta administración de Ángel Hernández, de Roberto Fulcar, todo esto no se le presta atención porque son funcionarios del PRM, y al presidente de la República nada de esto le importa ni le interesa. Y es preocupante esta situación, que veamos lo que hacen estos dos ministros de Educación, que lamentablemente ha sido un desastre y un retroceso para la República Dominicana, esta administración del presidente Luis Abinader y el PRM, porque educación lamentablemente es en retroceso. Y esta es una situación que debemos, como pueblo, como ciudadanos, pedirle que sea aclarado el proceso, que se diga qué cantidad de millones desaparecieron estos funcionarios del PRM en el sistema educativo, porque es una situación preocupante, y más ahora que estamos más preocupados por las declaraciones que ha dado Ángel Hernández. Y eso me preocupa bastante, porque si el presidente Luis Abinader, que sabía este tipo de situación, ¿por qué no actuó de inmediato? Y estas actuaciones de inmediato que debió hacer el presidente Luis Abinader son actuaciones que deberían estar directamente en la justicia para tratar de resolver este problema. Pero como se trata de funcionarios de su gobierno, lamentablemente aquí la justicia no es independiente ni es rápida como si hubiese sido funcionario del presidente Danilo Medina. Y esta es la situación. Yo entiendo que con el desastre y el robo que ha tenido el Ministerio de Educación en estos ministros del presidente Luis Abinader, es para que al pueblo se le esté explicando la situación de el robo de dinero de la educación en la República Dominicana. Y lo más preocupante es que tanto el presidente de la República, informado, con documentos en las manos, entonces no actúa ni manda a que la justicia independiente se enfrentara a este tipo de flagelo, a este tipo de actos de corrupción que el pueblo tanto estaba esperando. Y esa es la realidad. Entonces, esto en vivo, El País en Blanco en vivo. Un saludo especial para Manolo Arias, que está compartiendo con nosotros en vivo
Moisés Peña, también a Mauri Galvez, Raquel Belén, Oscar Alcántara, que está compartiendo con nosotros en vivo, Marcial Antonio Salvador, Reinaldo Reynoso. Gracias por estar compartiendo todo con su programa El País en Blanco. Pues bien, entonces, otro tema que me ha llamado poderosamente la atención y ha sido el decreto 517-25 del pasado 8 de septiembre, donde el presidente de la República firma este decreto y le da facultad a todas lo que son las EDES, el sector eléctrico nacional, para que hagan todas las compras de lo que necesiten, pero usando lo que fuera una declaratoria de estado de emergencia. Y eso es preocupante porque si a raíz de que no hay estado de emergencia, estos funcionarios del sector eléctrico han destruido y han acabado con el mismo, con el robo y el desastre energético en la República Dominicana, ¿cómo es posible que entonces el presidente encima de esto le haga un decreto para que compren un estado de emergencia sin que haya licitaciones ni que haya nada? Y esto es preocupante porque esto da el traste a que hay una confabulación, pudiéramos decir, para que entonces se compre todo lo que necesiten la sede en estado de emergencia, sin importar la cantidad o el proceso que sea, sin licitación y sin nada. Y esto es preocupante porque esto da a entender que el mismo presidente de la República no se está cuidando, y como no se está cuidando, a él le da tres pitos y le importa lo mismo que siga el desastre en el sector eléctrico en la República Dominicana. Y por eso es que la firma de este decreto 517-25 le da esta facultad a estas instituciones del Estado. Y esto es lo más preocupante, que entonces ahí vemos que el presidente le da esta facultad directamente a través de este decreto, pero hace mucho tiempo que no estamos en estado de emergencia. Hace mucho tiempo que ya pasó lo que la gente conocía como el toque de queda y todo ese tipo de situaciones que le facultaba directamente al Estado para hacer la compra necesaria a través del estado de emergencia. Esto se manejó, se buscó la forma de que se pueda entender que es una situación ya de emergencia, pero lo preocupante es que a raíz del robo que tiene el gobierno a través de este sector eléctrico, a través de las EDES, en contra del pueblo dominicano, y encima de esto, entonces le hace un estado de emergencia para que esto puedan sustraer los dineros del pueblo, el dinero de cada uno de los ciudadanos, y comiencen a comprar sin un control. Y eso es preocupante porque esto se presta a muchas cosas malsanas, a muchas cosas de sustraer el dinero del pueblo, y esto es preocupante, muy preocupante la situación. Entonces yo soy de lo que entiendo que este decreto del presidente Abinader 517-25 es un decreto injusto, un decreto que lo único que hace es motivar y ampliar el radio de corrupción de parte del gobierno en este momento. Y esto es muy preocupante, esta situación, porque es algo que entendemos que no debió suceder, porque el estado de emergencia pasó hace mucho tiempo en la República Dominicana. Entonces, si pasó hace mucho tiempo, el gobierno le ha querido vender al pueblo que por la calor, que la multiplicación de la energía, y esto es preocupante. Pero encima de esto, encima de los robos que tiene el sector eléctrico en la República Dominicana, entonces el presidente le pone a pagar nuevamente impuestos, y a través de estos impuestos, de una facturación que no es la real, entonces vemos cómo es que
el pueblo se lo está hallando el mismo demonio con este sector eléctrico, abusando de la sociedad dominicana, y ahora sería más complicada con este decreto del presidente Luis Abinader, que le da facultad para que hagan compra sin tener que hacer licitaciones, sin tener que pasar por los filtros especiales del Estado, y esto es preocupante, muy preocupante. Vemos que es un premio más que el presidente Luis Abinader le da a aquellos que se portan mal, porque no calificaba ni siquiera para tenerlo ahí en la institución, calificaba para enviarlo de ahí a otro proceso, a una cárcel, al Ministerio Público, pero lamentablemente estas son las cosas que pasan en este gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, que lo menos que le importa es el pueblo dominicano. El país en blanco al servicio del pueblo como debe ser. Otro tema que me ha llamado poderosamente la atención y he criticado ha sido esta designación por parte del presidente Luis Abinader a la ex Procuradora General de la República, Miriam Germán. A Miriam Germán, el presidente Luis Abinader, saliendo del Ministerio Público como un Ministerio Público independiente, como decían ellos, y tenían esta campaña para coger de tonto y estúpido al pueblo dominicano. Entonces vemos que fue nombrada por el presidente en el Consejo Unificado de Refidonza. Después que Miriam Germán dejó el Ministerio Público, que dijo que ya se iba a dedicar a su familia, que ya no tenía ningún interés, bueno, pues ahora vemos que sí, que tiene muchos intereses, y el presidente la ha dejado en esta función, y esto es preocupante porque ya ella, saliendo del Ministerio Público Independiente, donde se le vendió al pueblo que ella no era de ningún partido, donde se le vendió al pueblo que ella iba a administrar justicia, lo que menos hizo fue administrar justicia, porque se cogió los casos personales y este proceso del procurador Jean Alain, que fue la persecución de Miriam Germán directamente, y esto es algo preocupante. Entonces vemos que con esta trayectoria de Miriam Germán, y ya luego de que estaba en su casa tranquila para quedarse sentada en su casa descansando, como ella decía, es favorecida con un decreto del presidente Abinader y mandarla a Refidonza como presidenta de este consejo. Esa es la realidad, eso es algo que preocupa directamente al pueblo dominicano por la situación de que si Miriam estaba con el proceso de justicia independiente, ¿cómo es posible que a tan poco tiempo de haber salido a la Procuraduría General de la República ya tiene un decreto como la presidenta de este Consejo de Refidonza? Y eso es preocupante. Para eso hay que tener suerte, y no una suerte cualquiera que entonces la pongan en otro lugar importante sin esperar ni siquiera que se enfriara de la salida del Ministerio Público como Ministerio Público Independiente, y ya esa teoría se le cae con esta situación, porque vemos que no es un Ministerio Público Independiente, es un Ministerio Público dependiente del presidente de la República, como todos los ministerios públicos que hemos tenido en los últimos años. Y esto es algo que me preocupa bastante, que donde hay una cantidad de PRMistas que se lo está llevando el mismo demonio con esta crisis que vive el pueblo dominicano, y entonces a Miriam Germán sí el presidente pudo emplearla en otra institución, y esto es preocupante para la base del PRM especialmente, que la tienen jalando aire, mientras que aquellos que son por amigos, por llavadura, sí están en el gobierno disfrutando de la miel del gobierno sin importar la consecuencia. Y esa es la realidad. El país en blanco al servicio del pueblo como debe ser, y eso es
muy importante. Entonces, otro tema que no me gustaría dejar sin efecto y ha sido este tema de el PRM, que el PRM ha dicho que ahora estamos mejor que en el año 2020. Eso es algo preocupante, que aparentemente, según el PRM, estamos en un país que es un paraíso, un país donde hay todo barato, la comida está barata, hay dinero en la calle. Vemos que la situación de que el horno no está para galletitas, eso es para un grupito, pero ese PRM que tiene sus funcionarios, para esto la cosa sí está bien, sí estamos mejor que antes, pero para aquellos ciudadanos que tenemos que trabajar y salir el día a día, donde no hay un chile en la calle, donde no hay luz, donde los precios de los productos de primera necesidad están por la nube, ¿cómo es posible que se salgan a burlar los funcionarios del PRM para decirle al pueblo que estamos mejor que antes? Esto es una burla totalmente, porque cuando usted compara los precios, los productos de primera necesidad del año 2020 y lo compara con este año 2025, usted se va a dar cuenta que ha sido un engaño, que ha sido un fiasco y que ha sido todo promesa y promesa incumplida del gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, tratando de engañar al pueblo dominicano y haciéndolo pasar porque es un pueblo tonto y estúpido. Y esa no es la realidad que vive la República Dominicana, sino que ahora mismo al pueblo dominicano, al ciudadano de a pie, se lo está llevando el mismo demonio por encima de este bienestar que ha dicho el PRM que está viviendo la República Dominicana. Un bienestar tan importante que tenemos una tasa cambiaria de más de $64, y esto es peligroso, que donde un dólar se esté cambiando por 64 pesos dominicanos o más de 64 pesos dominicanos, y esto es algo preocupante porque esto sí es histórico, esto sí es algo muy grande y muy complicado, que la República Dominicana esté en un momento histórico donde el dólar haya alcanzado el precio más alto en la República Dominicana, y justamente en este gobierno del presidente Luis Abinader, que ha sido un desastre de gobierno para el pueblo dominicano. Y esa es la realidad que vive la República Dominicana, pero como cada quien sabe lo que hace, el desastre, el robo y el saqueo del PRM ya llegó al presidente Luis Abinader y este no ha hecho nada. Así es que la situación de estos malestares, de estos temas de corrupción que siguen cometiendo los funcionarios del PRM, no serían directamente por estos funcionarios, sean directamente por el presidente de la República, porque no tiene control de nada y es una situación que tanto perjudica al pueblo dominicano en medio de esta crisis económica, donde al pueblo dominicano se lo está llevando el mismo demonio por culpa del gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, que lo único que han hecho es destruir y maltratar al pueblo dominicano.